Hola y bienvenido a este curso de AutoCAD 2020, con un objetivo importante para todo estudiante o profesional que usa AutoCAD. Es un curso basado en lo que Autodesk requiere para obtener una certificación. Para saber cuál es el proceso para certificarse, hay que ir al propio Autodesk. El enlace para acceder a la página de certificación oficial es la siguiente. En esta página se muestran varias afirmaciones agrupadas en 3 párrafos que nos explican por qué debemos realizar una certificación. Hay muchas afirmaciones, razones y motivos importantes en ella. Luego se muestran los 2 tipos de certificación y los programas para los cuales Autodesk tiene disponibles esas certificaciones. Para nuestro caso, nos interesa la certificación de AutoCAD para usuario. Es la primera certificación que debemos lograr. Luego, podemos regresar por una certificación profesional. Accedemos a AutoCAD y el enlace nos lleva a la página de Certiport, que es la empresa encargada de desarrollar y evaluar el examen de certificación. Aquí tenemos un breve comentario de los objetivos para esta certificación y debajo 2 enlaces. Uno que contiene los objetivos del examen y el otro que contiene los idiomas en los cuales se elabora ese examen. Vamos a acceder a los idiomas primero. En esta página se tiene una leyenda que nos indica 2 símbolos. Con el primero se indica que el examen ha sido lanzado recientemente. Tiene un signo de suma. Y con el segundo nos indica que ya fue lanzado. Si no tiene ninguno de esos 2 símbolos, puede tener una fecha, generalmente el mes, y es el mes de lanzamiento del examen en ese idioma. O puede estar en blanco, y eso significa que no hay examen definido en ese idioma para certificarse en Autodesk. Aquí tenemos la tabla para el examen de certificación de usuario hasta la versión 2020 y se puede apreciar que en inglés, español latinoamericano y portugués el examen ha sido lanzado recientemente. Para los demás idiomas aparece el mes en el cual se lanzará el examen de certificación. También podrá notar que AutoCAD es el único programa de todos los que tienen certificación en los que Autodesk ofrece examen en varios idiomas. Así que ya sabemos que el examen de certificación para la versión 2018, 2019 y 2020 en nuestro idioma ya se encuentra disponible. Ahora regresemos a la página anterior y vamos a acceder a los objetivos del examen. Hacemos clic en AutoCAD y se va a descargar un archivo en PDF. Lo abrimos y tenemos un archivo compuesto de una sola hoja, de una sola página, con el logo de Autodesk en la parte superior y el logo de Certiport en la parte inferior. En la descripción nos indica que el examen de usuario certificado de AutoCAD debe demostrar la competencia en el diseño asistido por computadora. El examen cubre el uso básico del software AutoCAD, así como las técnicas básicas de diseño y dibujo. Una persona que obtenga esta certificación tiene aproximadamente 150 horas de instrucción y experiencia práctica con el producto. Tiene una competencia comprobada a nivel de entrada o de inicio de la industria y está listo para ingresar en el mercado laboral. Ahora, los objetivos del examen, como los puede apreciar, están agrupados en 9 módulos. Cada módulo describe una o 2 funciones que se deben dominar para rendir el examen de forma satisfactoria. Dentro de todos los módulos se tiene un total de 27 funciones que hay que conocer y practicar. El módulo 1 comprende dibujar objetos. Aquí nos indica que debemos saber dibujar líneas y rectángulos,
dibujar círculos, arcos y polígonos y dibujar polilíneas. El módulo 2 comprende dibujar con más precisión. Aquí debemos saber trabajar con grillas y la función snap, utilizar el seguimiento de referencias a objetos y usar el sistema de coordenadas. El módulo 3 trata sobre modificar objetos y aquí debemos saber mover y copiar objetos, rotar y escalar objetos, crear y usar matrices de objetos, recortar y extender objetos, crear objetos desplazados o desplazar objetos y crear objetos espejo o crear objetos usando una línea simétrica. Hay que usar la edición de agarre y hay que saber aplicar filetes y chaflanes. El módulo 4 comprende el uso de técnicas de dibujo adicionales y aquí debemos saber dibujar y editar polilíneas, aplicar sombreados y gradientes. En el módulo 5 hay que saber organizar objetos y se debe saber cambiar las propiedades de un objeto, alterar asignaciones de capas para objetos y controlar la visibilidad de la capa. El módulo 6 abarca reutilizar el contenido existente y se debe conocer solamente cómo insertar bloques. El módulo 7 trata sobre aplicar anotaciones al dibujo, tales como agregar texto y modificar texto, usar dimensiones o aplicar cotas a los dibujos. Y el módulo 8 trata sobre diseño e impresión. Y aquí se debe establecer las opciones de impresión y de dibujo o de trazado. Finalmente, el módulo 9 trata sobre aplicar habilidades básicas de dibujo. Esto incluye crear un conjunto de selección o de configuraciones, usar el sistema de coordenadas, usar entradas dinámicas, distancias directas y menú contextuales y usar comandos de consulta. Este es todo el contenido que Autodesk recomienda que debemos dominar para que podamos rendir un examen de forma satisfactoria y obtener una certificación de Autodesk. Esto es todo lo que comprenderá este curso de AutoCAD 2020. Así que bienvenido. Te veo en el siguiente video.